Muy buenas a todos, gentita de YouTube, ¿cómo están? Esta vez haremos la tercera parte del curso de física del tema de análisis vectorial. Bueno, nos hemos quedado en el video anterior en el vector unitario y vector común para ordenado. Ahora lo que vamos a ver son vectores en el espacio. Vamos a hacer un recordatorio, un remember de lo que fue la clase anterior, ¿no es cierto? Nosotros hemos hecho esto de acá. Teníamos el eje X y el eje Y. ¿Sí o no? Y acá podíamos dibujar un vector resultante, un vector cualesquiera, que podría ser así. Y este vector amarillo tendría los componentes de X y Y. Por ejemplo, podría ser una especie de, como hemos visto, un 4,3. ¿No es cierto? Eso podría ser. Entonces este vector está definido en el plano X y en el plano Y. Ahora, lo que vamos a hacer es agregarle una coordenada más. Entonces ya no solamente va a ser X y Y, también va a ser X, Y y Z. Entonces el vector en el espacio básicamente... Entonces los vectores en el espacio básicamente se van a definir como aquellos vectores que están definidos en los tres ejes coordenados. Entonces vamos a poner acá el vector, vamos a poner acá el eje Z. Acá vamos a poner el eje X y el eje Y. Bueno, X y Y, da igual. Y le vamos a poner acá su nombre para no olvidarnos. Este es el Y. Y este es el X. Y aquí le vamos a poner el eje Z. Ahora se puede decir que está en el espacio. Acá no está en el espacio, acá es un plano. Acá no lo es, acá tienes el eje Z que te da profundidad. Entonces, por ejemplo, si tú dibujaras este vector amarillo en esta gráfica de acá, sería más o menos así. Por acá. Eso sería. Faltaría una componente en el eje Z. Ahora, para entender eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Supongamos que tenemos 1, 2, 3. Acá 3. Listo. Acá 1, 2, 3, 4. 4 y 5. Por acá más. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por acá. 6. Listo. Entonces, si nosotros hacemos esto, sería como decir, por ejemplo, ponemos acá. Ponemos acá. Y acá. Y hacemos un vector. Sería como decir el vector 3,5, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto. Pero ahora quiero que tenga el componente Z. Ah, ya. Entonces el vector, aparte que esté en el eje XY, también tiene que subir. ¿Cómo sería entonces? Ah, ya. Sería de esta manera. Si para hallar este vector unimos estos puntos, así, solamente porque está en el eje X, Y. Ahora, este vector también tiene altura o profundidad. Sería más o menos por aquí. Y esto quedaría más o menos... ¿Me dejó entender? Vamos a completar acá el plano YZ. El plano XZ. Listo. Ahora, ¿el vector de dónde nace? Bueno, el vector nacería en este caso desde el origen y llegaría hasta acá.
Entonces, este vector, ¿cómo estaría dado? ¿Cómo lo puedes representar? Este sería el vector como 3, 5, 6. Es un vector tridimensional, en 3 dimensiones. O sea, es un vector en el espacio. Bueno, hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? No hay mucha complicación, solamente le hemos puesto una componente más al vector. Listo. Ahora, ya sabemos que este vector se llama así. Ya sabemos que el vector es así. Ahora, este vector también se puede descomponer en vectores en el eje X, Y y Z. O sea, este vector es la resultante de vectores en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Ahora, profe, ¿cómo haría para descomponerlo? Fácil, necesitas los ángulos en cada uno de los ejes. Vamos a hacerlo acá. Por ejemplo, con el eje X, ¿qué ángulo formaría? Ah, ya, tienes que ver eso. Bueno, sería más o menos así. Vamos a exagerarlo un poco para que se note, ¿ok? Así. Ese sería el ángulo. El eje X con el vector de acá, que le vamos a poner un nombre, ahora sí, le vamos a poner vector A. Listo. El eje X con el vector A forman un ángulo. Vamos a ponerle alfa. Un ángulo alfa. Listo. Ahora, el eje Z con el A también van a formar un ángulo con el vector A, el cual lo vamos a llamar beta en este caso. Es el ángulo beta. Ahora, el ángulo que forma el eje Y con el vector A también va a existir. Y vamos a poner otro color, que sería este ángulo, ¿no es cierto? Y ese ángulo lo vamos a poner gamma. Entonces ya tienes tres ángulos: el ángulo que forma X con el vector, el ángulo que forma Z con el vector y el ángulo que forma Y con el vector. Listo, ahí estamos bien. Entonces, para hallar el vector, porque acá A nace de un vector así, ¿sí o no? De un vector X así, de un vector Y así y de un vector Z así. Entonces A nace de esos tres vectores, o sea, la resultante de esos tres vectores. Donde podríamos decir que 3 podría llamarse A, vector A, componente del vector A en X. Podríamos decirlo. Componente del vector A en Y. Y esta componente del vector A en Z. Listo. Entonces ya tienes hasta ahí una idea más, ¿no? Componente de vector A en X, componente de vector A en Y y componente de vector A en Z. Ahora, ¿cómo hallaríamos el módulo? ¿No? Ponte que no tengamos los números. ¿Cómo sería? Ah, ya. Lo llamaríamos a cada uno de la misma manera. A en X, A en Y, vector A en X y vector A en Z. Estas serían las componentes del vector A en cada uno de los ejes ordenados. Entonces esto sería AX, AY y AZ. Listo, estaría conformada por tres vectores en sus respectivas direcciones de los ejes ordenados. Entonces podríamos decir que el módulo, acuérdate de esto, el módulo de A en X vendría a estar dada por el módulo del vector A
sea, cuánto mide el vector mostaza, que sería el módulo de A, del vector A, multiplicado por el coseno del, si quieres en X, el ángulo que forma el eje X con el vector. En este caso, ¿cuánto es? Alfa, ¿no es cierto? Entonces sería coseno de alfa. Nada más. Entonces, el módulo del vector... Entonces, el módulo de la componente en X del vector A, que es el vector mostaza, es igual a su módulo multiplicado por el coseno de el ángulo que forma con el eje de la dirección del vector que tú deseas. Entonces, si tú quieres cuánto mide este AX, o sea su módulo, sería el módulo del vector A, la medición de esto, multiplicado por el coseno del ángulo que forman. Y así con cada uno. Si tú quieres el módulo del vector en dirección de Y, será igual al módulo de A multiplicado por el coseno del ángulo que forma el vector A con la eje por el ángulo que forman. Sería el módulo del vector A multiplicado por el coseno del ángulo que forma el vector con el eje que quieres hallar. O sea, en este caso hallar, que sería gamma, ¿no es cierto? Listo. Luego, para z igualito. Si tú quieres el módulo de z, o sea, el módulo me refiero a longitud, ¿eh? Sería A coseno de el ángulo que forma el vector A con el eje z. Y en ese caso sería beta. Esto solamente para hallar módulos. ¿Ok? Nada más. Ya sabes que la dirección acá sería... El módulo sería A coseno de alfa. Y la dirección I. Acá el módulo sería A coseno de gamma. Y el módulo J. Acá sería el módulo A coseno de beta. Pero la dirección K. Perfecto. Hasta ahí estamos bien. Listo. Ahora, ¿quieres hallar el módulo del vector A? Ya sabemos que el vector A es igual. Vamos a ponerle su flechita de vector para que no tenga problemas. Sería igual a ¿quién? A en X, A en Y, A en Z. Perfecto. Hasta ahí estamos. Son tres componentes. Para hallar su módulo es similar a como si halláramos el módulo en dos dimensiones. Simplemente es un Pitágoras ahí. Entonces el módulo de A acá sería igual a AX, todo esto elevado al cuadrado, sería un Pitágoras, ¿no? Sería igual a la raíz cuadrada de A en X, todo esto al cuadrado, más A de Y, todo esto al cuadrado, más A de Z, todo esto al cuadrado. Sería igual, el módulo de A sería igual al componente de A en X elevado al cuadrado más la componente de A en Y elevado al cuadrado más la componente de A en Z elevado al cuadrado, todo eso raíz cuadrada. Y bueno, esto sale de ¿dónde? Aquí lo vamos a demostrar. No es tan complicado, ¿ya? Ya sabemos que AX es igual a coseno de alfa, AY es igual a coseno de gamma y AZ es igual a coseno de beta. ¿No es cierto? Listo. Vamos a sacar este gráfico por acá. Tendrías algo así, ¿verdad? Supongamos que tenemos el vector de esta manera, los vectores de esta manera. Acá está en el eje Z, o sea sería AZ. En el eje X, o sea sería AX.
Y en el eje Y sería AY. ¿No es cierto? Entonces tendrías AY, componente de A en Y, componente de A en Z y componente de A en X. Listo. Ahora, nosotros dijimos que A vendría a ser la resultante de estos tres vectores. Entonces para hallar la resultante tenemos que hacer lo que hemos hecho en los primeros videos, que vendría a ser esto. De AY y AX, de AY y AX, ¿cuál sería su resultante? Este de acá. Este sería la resultante, ¿verdad? Listo. ¿Y cómo hallábamos la resultante de esto? Ah, ya. Como este es un cuadrado, simplemente un pitagorazo, ¿no es cierto? Sería la longitud de esto sería AY al cuadrado, raíz de AY al cuadrado más AX al cuadrado. Entonces esto sería igual a raíz de AX elevado al cuadrado más AY elevado al cuadrado. Listo. Elevado al cuadrado. ¿No? Hasta ahí sabemos eso. La longitud o el módulo de este vector verdecito es esto. Ahora que tienes este resultante, ahora necesitas hallar con AZ, ¿no es cierto? Ahora, para hallar la resultante de esto es similar a como si estuviera en un plano nada más. ¿Cuál sería la resultante? Si nosotros, para que no haya problemas, inconvenientes, si no la ves, aquí. Mira esto. Entonces hacemos esto. Entonces, ¿qué tendrías? El vector AZ y el vector verdecito, que sería el resultante de AY y AX. ¿Sí o no? Entonces, su resultante de estas dos sería algo así. Listo. Ese sería su resultante de estas dos. Este vector verde, ¿quién es? AX más AY. Y el vector amarillo mostaza sería AX más AY más AZ. Y sería AX más AY más AZ. La resultante de estos tres vectores. ¿Y cómo se daría la resultante de esos tres vectores? Ah, bueno. Sería igual a ¿quién? A la raíz cuadrada. ¿De quién? Del vector AX al cuadrado. Como si fuera en un plano nada más. Más el módulo de este vector. Pero este vector, ¿cuál es su módulo? AX al cuadrado más AY al cuadrado. ¿Sí o no? Ahí está. Entonces sería AY elevado al cuadrado más AZ elevado al cuadrado. Entonces de esto sale que el módulo es igual a ese Pitágoras extendido. ¿No es cierto? Listo. Entonces ya tenemos esta propiedad, que el módulo sale de hacer un Pitágoras a las tres componentes del vector. Otra propiedad fácil. Esta propiedad se llama la propiedad de los cosenos directores. Y solamente vas a decir que los cosenos de cada uno, o sea, es decir, el coseno de alfa más el coseno de beta más el coseno de gamma siempre te va a dar igual a 1. Y eso es todo. Nada más. Así de fácil, así de sencillo. Esa es tu otra propiedad. Nada más. Entonces ya hemos visto lo que son los vectores en el espacio y sus propiedades. Y ahora vamos a hacer lo que es producto escalar
También se le llama punto. Producto punto. El producto escalar se va a definir como un producto entre dos vectores que te va a dar una magnitud escalar. Es decir, te va a dar un módulo, te va a dar un número que no presenta dirección. Le va a quitar la dirección a los vectores. ¿Ok? ¿Y cómo se resuelve esto? Tienes lo más recomendable, fácil, lo más recomendable es que utilices siempre el vector como par ordenado. Ya lo hemos visto en otro video, cómo se halla el vector como par ordenado. Y por ejemplo, tienes un vector A, que es igual a 3,5,4. Y tienes un vector B, que es igual a 5,7,8. Nada más. No estoy dividiendo entre nada, ojo. 5,7,8. Listo. El producto escalar, como ya te hemos dicho, te va a dar un número, no te va a dar dirección. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Fácil. Lo único que vas a hacer, vas a identificar los componentes X. El componente X de A es 3, el componente de X de B es 5. Entonces dirías que A punto B, producto escalar de estos dos vectores, abres, multiplicas 3 por 5, cierras y le sumas. Ahora te vas a los vectores y te vas a los componentes Y. Más, y acá lo aumentas. Abres 5 por 7. Más. Ahora te vas a los componentes Z. Y lo completas acá. Más, los Z, ¿quién sería? 4 por 8. Entonces lo operas y el resultado vendría a ser el producto escalar. 3 por 5, acá sería 15, más 35, más 32. ¿Cuánto sería eso? 82. Y esto sería el producto escalar. Así de simple, así de sencillo, nada más. Ahora, ¿qué más podríamos hacer? 82. Ahora, el producto escalar también se puede hallar de la siguiente manera. Imagínate que no tuvieras los puntos, o sea, no tuvieras 3,5,4, sino tuvieras su resultante. Es decir, te digo, el vector A, su resultante es... A ver, ¿el vector A cuál sería su resultante? Sácale la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. 5 raíz de 2. Y de B, ¿quién sería? Aplícale Pitágoras, hay un Pitágoras extendido que sería 5 elevado al cuadrado más 7 elevado al cuadrado más 8 elevado al cuadrado, todo eso raíz. ¿Cuánto sería? Raíz de 138. ¿No? Entonces, ¿cómo también se podría hallar el producto escalar si es que no tuvieras los puntos? Solamente te dirías los módulos de cada vector. Fácil, el producto escalar A punto B de los dos vectores, sea cualesquiera, vendría a ser igual a ¿quién? Vendría a ser igual a el módulo de A multiplicado por el módulo de B. Todo eso por el coseno del ángulo que los formaría. ¿No es cierto? En este caso no sabemos cuánto es el ángulo, lo vamos a poner alfa. Y nada más. Tú aplicas esto y te debe dar A punto B. Ahora, ¿puedes hallar al coseno de alfa? Claro. Si estos dos son iguales, joven, si estos dos son iguales, como te digo, si estos dos son iguales,
Entonces, ¿puedes hallar el ángulo que lo separa o no? Y para eso también sirve el producto escalar. Entonces, si tú igualas 82 es igual a por b coseno de alfa, tendrías alfa. ¿Cómo sería? Entonces, esto se le va a llamar hallando ángulo entre vectores. Listo. Entonces va a venir así. ¿Cómo era? A por b, coseno del ángulo que lo separa, no lo sé, le vamos a llamar alfa, como hemos visto ahí. Va a ser igual. Este es el producto punto, producto escalar. Y acá también hay producto punto, producto escalar. Entonces sería igual a 82. Donde A, ¿cuánto vale? A vale 5 raíz de 2 por y B raíz de 138 por el coseno de alfa igual a 82. Tú operas eso y al final te va a salir que el coseno de alfa va a ser igual a ¿quién? A 82 entre 5 raíz de 2 entre raíz de 138. Que sería aproximadamente 0.987. Entonces alfa no es conocido. Alfa sería igual al arco coseno. Arco seno 0.987. El arco seno, esto significa ángulo. El arco es ángulo cuyo coseno es 0.987. Y listo. Entonces tú puedes hallar así el ángulo entre los vectores, teniendo solamente puntos o teniendo módulo. Ojo. Listo. Alfa es el ángulo que los separa. Bueno, y eso sería todo por ahora. Ya hemos avanzado a vectores en el espacio y producto escalar. En el siguiente video hacemos producto vectorial y empezamos con tus problemas. Esto fue todo en física en YouTube. Compártalo, suscríbete, dale like al video. Hasta luego, bye.